Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy vamos a hablar de todas las noticias más importantes y revelantes que tuvimos durante el mes de enero. Como saben, estamos un poquito atrasadas con las noticias y actualizaciones, pero estoy tratando de subir los videos lo más pronto posible para que todas podamos ponernos al día con todo lo que ha pasado durante estos últimos meses. Además, en este video también veremos todos los caramelitos que salieron durante el mes de enero. Bueno hermanas, sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 13 de enero se anunció que Shang ha sido nominado a Mejor Actor en los Premios de Cine de Hong Kong por su papel en la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Esta nominación reconoce su profunda dedicación al personaje y su capacidad para dar vida a Guo Jing, no como una simple réplica del clásico, sino como una interpretación que combina simplicidad, calidez y determinación. El 21 de enero, la revista Elle de China emitió un comunicado después de que su sitio web fuera hackeado y se publicaran ciertos artículos negativos en contra de la serie de la leyenda de Shanghai protagonizada por nuestro Shang. La revista explicó que una cuenta externa accedió al sistema mediante medios técnicos no autorizados y que publicó información falsa sobre el actor y sobre la serie. La revista Elle eliminó dicho artículo de inmediato y cerró temporalmente el sitio para revisar el sistema y se disculpó con Shang y con los lectores, aclarando que ese contenido no representa la postura ni la opinión oficial de la revista. El 22 de enero, nuestro Shang fue anunciado oficialmente como nuevo portavoz de la marca Charla Fresca Diaria. Bueno, así es como se pronuncia en español. Esta marca se dedica a la venta de productos lácteos y es conocida por ofrecer productos frescos y de buena calidad. 优于欧盟标准生牛乳，在鲜米云上孕育更高亲和营养。 4.0克优质乳蛋白，100%A2 贝塔酪蛋白，低梯脱氧锁鲜技术，锁入鲜奶本真的味道。鲜语云上有机，更高标准有机。每日鲜语高端鲜奶新标杆。 El 30 de enero el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías, las cuales fueron tomadas durante las grabaciones del video publicitario para la marca Boucheron. El 31 de enero se anunció que Shang ganó el premio al actor más popular del año 2025 en el ranking anual de los premios de cine y televisión 2025 gracias a su papel en la serie de la leyenda de Shanghai. Asimismo se anunció que la serie ganó el premio al drama más popular del año. El 13 de enero se anunció que la película de La Sirena protagonizada por Yibo completó su proceso de revisión final en diciembre del 2025 y obtuvo la licencia de proyección pública de películas, por lo que ahora ha entrado en la etapa de programación para su estreno. Recordemos que el 24 de diciembre del 2025 se confirmó que tras realizar algunos ajustes en su narrativa internacional, la película superó con éxito la revisión correspondiente y actualmente se encuentra a la espera de que se anuncie su fecha de estreno oficial. La película de La Sirena marca la segunda colaboración entre el director Chen Er y Yibo, después de que ambos trabajaran en la película Anónimo. Gracias a su estilo narrativo de cine de autor y a la esperada actuación de Yibo, la película se ha convertido en uno de los estrenos más esperados por el público. El 15 de enero, por motivo de la llegada del Año Nuevo 2026, la compañía Yehua lanzó un sencillo especial titulado Feliz Año Nuevo 2026, ¡vamos! En esta canción participaron todos los artistas que forman parte de la compañía, incluido nuestro Yibo, quienes se unieron para celebrar el inicio del año nuevo y compartir buenos deseos con sus fans. Hey, 1, 2, 3, go!
Tras el estreno de la canción, Jibo Oficial nos compartió algunas fotografías y un video que fueron tomados durante las grabaciones del sencillo especial por el Año Nuevo 2026. El 17 de enero, Jibo actualizó su cuenta de Instagram compartiéndonos varias fotografías tomadas durante un día de escalada en una montaña de hielo. Además, publicó un video mostrándonos su experiencia y demostrándonos cómo se realiza la escalada. Memories I can never let go. How did they torture me to sin? Memories that we won't even know. Let me up, na na na, oh my love, my love, na na na, oh. Let me up, na na na, oh my love, my love. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. The part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. El 24 de enero se anunció que el documental Explorando Nuevos Horizontes, segunda temporada, ganó el premio al documental de actividades al aire libre del año. El 30 de enero se llevó a cabo la ceremonia anual de influencia de Kunyu Digital 2025. Durante esta ceremonia se anunció que Jibo y la serie Guerra de Fe recibieron varios reconocimientos muy importantes. La serie ganó los premios a Serie Dramática Influyente del Año y Serie Dramática Popular del Año, mientras que Wei Rolai fue reconocido como Personaje Masculino Influyente del Año y Personaje Masculino Popular del Año. Además, la serie también obtuvo el premio Juan Wan Bin Data al Drama Clásico del Año. Hasta ahora el drama ya se ha emitido en televisión más de 150 veces. El 30 de enero, Jibo actualizó su cuenta de Instagram donde nos comparte algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del video publicitario de la marca Jimmy Choo. El 16 de enero, después de la publicación de la canción oficial de Año Nuevo de la compañía Yehua, Jibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Didi que fueron tomadas durante las grabaciones. Como era de esperarse, algunas hermanas tortugas comenzaron a analizar los detalles y encontraron cosas bastante curiosas. Primero, la hora en que se publicaron las fotografías. Fueron subidas a las 2:30 de la tarde, lo que en Kadian suele interpretarse como Amor Shang. Pero eso no fue todo. En algunos videos publicitarios que anunciaban el estreno de la canción pudimos ver que Didi aparecía ocultando su collar de huesito. Estos videos fueron publicados por la compañía y por otros medios. Sin embargo, en los videos y fotografías que publicó Jibo Oficial ocurrió algo diferente. Aquí sí se podía ver claramente el collar de huesito. Y la verdad, algo que también llamó muchísimo la atención es que a pesar de que han pasado varios años, ese collar sigue luciendo prácticamente como nuevo. ¿Se acuerdan que el 23 de diciembre nuestro Gege nos compartió algunas fotografías en la nieve? Y una de las imágenes que más nos llamó la atención fue el muñeco de nieve que hizo con sus propias manos. Muchos fans notaron un detalle muy curioso, el peculiar gesto del muñeco, que para varias hermanas tortugas parecía hacer referencia a Didi. Por otro lado, también recordemos que salieron rumores de que durante ese día tanto Didi como Gege habrían estado juntos, pero aquí viene lo interesante. El 20 de enero la marca Franxy publicó un video publicitario junto a Didi, y en ese video podemos verlo usando unos lentes de sol que resultaban demasiado, pero demasiado familiares, muy parecidos a los que llevaba el muñeco de nieve en la foto de Gege. Según algunas hermanas tortugas, este comercial podría haberse grabado a finales de diciembre o a inicios de enero, por lo que existe la posibilidad de que estemos hablando exactamente del mismo par de lentes. El 22 de enero se filtraron algunos videos de las grabaciones de la serie de Gege, donde lo vemos interpretando al Dr. Liu Shenliang. Según comentaron algunas fans, la escena filtrada sería aquella en la que el Dr. Liu Shenliang intenta superar su miedo a la nieve debido a un accidente que tuvo. Para ello, Gege aparece con los ojos vendados durante las grabaciones. Sin embargo, lo que realmente hizo colapsar a todo el fandom de las tortugas fue la persona que se encontraba junto a Gege mientras grababan. Al parecer, esta persona formaría parte del staff de la serie, pero hubo algo que llamó muchísimo la atención, y es la mirada de esta persona.
A pesar de que esta persona estaba completamente cubierta y solo se podían ver sus ojos, muchos fans notaron que esa mirada resultaba demasiado, pero demasiado familiar, parecida a la de Didi, y como sabemos, la mirada de Didi es bastante única y difícil de confundir, por lo que varios comenzaron a especular que podría haber sido él. Algunas fans creen que esto sería posible, ya que existen antecedentes, de que Didi solía visitar el set de grabaciones de las series en las que participaba Gege. Un claro ejemplo fue durante las grabaciones de la serie Juramento de Amor. Personalmente debo de decir que esa mirada también me hace pensar que podría ser Didi. Sin embargo, considerando que había mucha gente alrededor, también existe la posibilidad de que alguien del staff lo hubiera reconocido si realmente hubiera sido él. Y si Didi y Gege quisieran mantener su relación aún en secreto, dudo que Didi se arriesgara tanto. Pero también estamos hablando de Didi, y sabemos muy bien que él suele hacer lo que quiere y que puede ser bastante arriesgado y extremo cuando se trata de las personas que le importan. Así que al final no sería tan imposible que esa persona fuera realmente Didi. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Aún nos quedan 2 videos más para poder ponernos al día con todo lo que sucedió con nuestros chicos durante estos 3 meses. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo. A pesar de que estuve ausente por casi 2 meses, muchos de ustedes siguieron aquí, esperando pacientemente a que volviera a subir un nuevo video. La verdad pensé que quizás muchas ya no verían el último video que publiqué sobre el evento de Weibo, ya que el evento ya había pasado, pero aún así ustedes estuvieron ahí, viéndolo y apoyándolo. Eso significa muchísimo para mí. Gracias de verdad por seguir aquí, por apoyar y acompañarme en cada uno de mis videos. Seguiré esforzándome para traerles un nuevo contenido cada vez mejor. Por cierto, hermanas, antes de despedirme hay algo que quiero comentarles y es sobre el último video que publiqué. El día de ayer YouTube me mandó un mensaje informándome que el video había sido bloqueado debido a un supuesto copyright. Sin embargo, el único video que fue reclamado fue la parte en donde hablo sobre el incómodo momento que se vivió durante la entrega de premios al Rey y Reina de Weibo 2025, donde un invitado se comportó de una manera grotesca ante la actriz Yang Mi, lo que generó incomodidades entre ella y Shang por tratar de ayudar a la actriz terminó teniendo un trato irrespetuoso por parte de este invitado. No pongo las imágenes porque no quiero que vuelvan a bloquearme. Supuestamente este reclamo viene de parte de una compañía de Beijing. Por otro lado, me parece raro que un canal haya visto mi video y haya decidido solo bloquear esa pequeña parte. No sé si sentirme importante o preocuparme de que estén al pendiente de mis videos, pero en fin, veré la manera en cómo salir del bloqueo, ya que YouTube me pide que borre esa pequeña parte del video o si no seguirá manteniéndose bloqueado, así que veré qué puedo hacer. Muchas gracias a todas las tortugas que pudieron ver ese video a tiempo y saber lo que realmente pasó durante el evento. Ahora sí, hermanas, me despido. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.